Hola a todos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los formularios en HTML, siendo pues bueno, uno de los últimos temas que voy a cubrir con este tutorial, porque bueno, realmente pues podemos saber este lenguaje en muy pocas sesiones, en muy pocos videos. No hay tanto eh, que podamos adentrarnos un poco más. Claro, si hay más temas, hay más especificaciones del lenguaje, pero realmente con la aparición hoy en día de HTML5, con el uso de CSS, no es que sean menos importantes saberlas, sino que son menos utilizadas. Y aquí quiero aclarar que me voy a centrar en lo que bueno yo considero puede ser más útil para futuros tutoriales, porque bueno yo hasta ahora sí me ha servido ocupar HTML, pero no a fondo saber absolutamente utilizar todas las etiquetas o todo de la A a la Z de lo que hay en HTML. Muchas de las cosas que se pueden hacer más avanzadas se utilizan etiquetas como las que ya hemos visto últimamente. Entonces, si llegase a salir de todas maneras algún tema extra que debamos de ver, lo incluiré como parte de esta lista. De todas formas, el tutorial sigue abierto por ahora. Este va a ser uno de los penúltimos temas, como ya había mencionado anteriormente. Entonces comenzamos. Bueno, un formulario en HTML, nosotros hemos visto formularios anteriormente, como por ejemplo el que vemos en pantalla, que bueno, puede traer varios datos en los que se deben de incluir. En esta ocasión nosotros vamos a ver solamente hasta radiobotones, porque en sí el video es muy largo. Este tema es un poco largo, ya que hay muchas etiquetas para formularios y variantes, pero lo que me interesa a mí más es ver ejemplos de uso y código, ¿no? Que es donde podemos realmente saber cómo se aplican estas cosas. Algunas cosas importantes que podemos hacer con los formularios. Los formularios nos sirven para que el usuario pueda enviar datos al servidor, ya sea datos personales, sugerencias, comentarios, etcétera, ¿no? O registros y demás. De hecho, la funcionalidad que tienen los formularios radica en que ya nos permiten enviar información, por ejemplo, a bases de datos, por correo electrónico, que son las dos fuentes en donde más se utilizan los formularios. Tienen dos métodos, get y post. Primero, antes de empezar nosotros a ver formularios, quiero aclarar para qué sirven estos métodos, porque definen en sí el propósito de crear un formulario, porque el ver solamente etiquetas de formulario sin saber para qué sirven es pues no es muy útil, que digamos. Entonces, permítanme. Ah, gracias. Gracias. Bien, entonces tienen dos métodos por los cuales nos van a permitir mandar información o parámetros a un servidor, ya sea que tú quieras utilizarlos para incluirse en una base y demás. Pero bueno, get nos va a servir para obtener información, ya sea un documento gráfico, el resultado de una consulta a base de datos. Es usado al escribir en una URL en el navegador, y usado cuando se da clic en un hiperlink. Ajá. Post es el otro método que tiene el formulario, que va a ser para enviar información, por ejemplo, información que no queremos que se vea, un número de una tarjeta de crédito, nuevos datos de información para guardar en una base. Cualquiera de los dos puede ser utilizado para enviar en un formulario HTML. La diferencia es la siguiente: si tú vas a utilizar get, los datos que envíes se van a ver en una cadena arriba del navegador. Eso lo vamos a ver después. Y post va a ser para enviar datos, pero no de una forma que no se vea en el navegador. O sea, también va a ser un poco más oculta, ¿no? De hecho, lo más utilizado es post. Después vamos a ver también la diferencia entre utilizar get y post, pero eso es para otra ocasión. Por ahora solamente entendamos que va a haber dos formas de enviar datos. Las dos nos pueden servir. En get puedes incluir tu información, puede ser un poco más pesada, y en post te limitas a un cierto número de caracteres, ¿no? Pero bueno, eso se puede manejar de otras maneras y ya veremos después cómo. La definición que tienen las formas en HTML es que pues, se ponen por la etiqueta form,
Estos van a estar delimitados con la etiqueta form. Esta etiqueta sí tiene cierre, como lo vemos aquí en la pantalla, y lo que hace es que adentro de esta etiqueta form vamos a poner todos los elementos de un formulario, como por ejemplo botones, casillas de texto, radiobotones y demás, ¿no? Que bueno, vamos a ver a continuación cuáles son esos elementos. Un form básicamente, y esto es casi de cajón que se ponga, es que debe de tener method, indica cómo se van a enviar las respuestas. Method puede ser get o post, ajá, son los que vimos hace un momento. Action, la dirección a la que se va a enviar la información. Puede ser un script, por ejemplo PHP, un ASP, un JSP inclusive, o dirección de correo a la que se va a enviar la información. Hay formularios de tipo mail to, ajá, de esos que en automático te abren el Outlook, ¿no?, cuando los envías. Y el ID, que va a ser el identificador del formulario, ese lo debemos de escribir siempre, o debemos de hacernos a la costumbre de escribirlo siempre. ¿Por qué razón? Cuando utilizas lenguajes, por ejemplo, como jQuery o ASP o JSP o PHP, normalmente te piden en algunas ocasiones de las variables de sesión. Por ejemplo, en JavaScript te piden que de qué formulario vas a validar, por ejemplo. Eso ya lo vimos, ya está en otra parte, en otra lista de reproducción sobre jQuery. Si vas a validar algo de un formulario, a veces te pide el ID del formulario. Si vas a tener dos formularios, debes de tener una manera de diferenciar ambos. Ajá. De hecho, en todos los controles de entrada de datos, lo recomendable es poner un ID. Si no lo pones, a lo mejor puedes correr el riesgo, como digo, ¿no?, de no poder utilizar adecuadamente JavaScript. Claro, ninguno de estos tres datos es obligatorio que se pongan en un formulario. Ajá. De hecho, el formulario se puede poner sin estos tres métodos, action y ID, pero tu formulario va a estar limitado a lo mejor a no funcionar más que para recibir información, pero jamás la va a mandar a ningún lado. Además, bueno, ya vimos para qué sirve cada una de estas tres cosas, y pues es importante ponerlas, ¿no? Depende también mucho de las necesidades, pero por lo menos method y action, esos sí son importantes ponerlos. Pues estos después van a tener más utilidad en otros videos, ¿no? Por ahora, bueno, debemos de entender que se nos debe de hacer una costumbre poner estos tres atributos por lo menos. La sintaxis de una etiqueta form va a ser la siguiente. Vamos a poner el form con los siguientes atributos. Resalto en rojo el que se debe de poner siempre: el ID, el método y el action. Ajá. Pues el método puede ser post o get, y la acción es una URL, digamos que es a un archivo PHP, ¿no?, que va a recibir la información del formulario y la va a poner en la base de datos. Es toda la dirección de tu archivo. Recomiendo utilizar las URLs relativas. Y vamos a cerrar con la etiqueta form. Adentro de la etiqueta form van a ir todos los elementos que va a tener el formulario, todos los controles. Eso les vamos a ver a continuación. Bueno, aquí vemos un formulario muy simple, en el cual nosotros pongo todo el código de la página completa. Afortunadamente esta ocasión sí ocupó. Vamos a poner atención especialmente en las etiquetas form que tenemos en rojo. En esta form va a ser lo siguiente. Aquí voy leyendo la etiqueta traducida. Vamos a crear un formulario. Va a tener de identificador login. La acción o hacia dónde va a enviar la información va a ser hacia la dirección http://localhost proyecto y la va a recibir un archivo llamado cgi0.php. Este archivo PHP a lo mejor recibe los datos del formulario y los ingresa, digamos, a la base, ¿no? Y el método de envío va a ser post, o aquel que no va a mostrar información en el navegador. Entonces vamos a poner los controles abajo. En un momento vamos a ver qué es cada uno. Primero se pone una caja o una línea que va a decir introduzca su nombre, después le sigue una caja de texto, después sigue un botón submit. Vamos a hablar en un siguiente video de eso. Y vamos a poner otro botón llamado reset, que dice borrar. Lo que vamos a ver en pantalla es lo que vemos en el cuadro de abajo, ¿no? Así va a lucir nuestro formulario. Después vamos a decir para qué sirve cada una de estas etiquetas. Y pues bueno, cerramos con la etiqueta form y nuestro formulario se ve del lado como el del lado derecho.
Como vimos, en automático también se nos crean elementos que nosotros no tenemos que dibujar, no tenemos que poner instrucciones para pintarlos y demás. Simplemente con poner la etiqueta se nos ponen en la pantalla, ¿no? Bien, los elementos de formularios van a estar divididos en los siguientes grupos: cajas de texto, que pueden ser normales, de password o multilínea, o hidden, ocultas, ¿no? Ajá, en realidad, bueno, aquí sí fue un error mío. Los tipos hidden no se ven, pero bueno, de esos vamos a hablar después. Vamos a tener, bueno, no se ven, pero también son importantes. No aparecen en la página, pero son importantes. Después veremos la utilidad. Los botones, que son submit, reset, y el botón genérico submit nos va a servir para enviar datos, reset para resetear todo el formulario como estaba en su estado original, y el genérico pues le podemos dar cualquier uso, que de eso también vamos a hablar después. Tenemos las casillas de verificación, botones de radio, y las casillas de verificación son las de la palomita, los del check. Botones de radio son los de círculo, circulares, y las ventanas de selección múltiple, que son los desplegables, entonces listas, y las listas de scroll. Ajá, hay un error mío, se me pasó un poquito las ventanas de selección. Simple, perdón, es la primera, y de múltiple pues van a ser de diferentes opciones. No vamos a hablar de cada una de ellas en esta ocasión. Ahora vamos a llegar solamente hasta los casillas de verificación y botones de radio. Bueno, primero vamos a identificar la etiqueta input. Nos va a servir principalmente para crear cualquier tipo de, por lo menos la mayoría de los elementos de un formulario, o lo que llamamos a veces elementos interactivos. La sintaxis va a ser la siguiente. Eso solamente pues lo voy a decir una vez, después ya vamos a irnos directamente al tipo de control que vamos a crear. Input, y le tiene el atributo type, seguido de como valor va a tener el nombre del campo, digamos radio botón, text, caja de texto, lista desplegable. Va a tener separado por un espacio el valor. Ajá. El valor en algunas ocasiones indica qué va a mostrar en pantalla como mensaje, o qué valor va a tener ese elemento. Por ejemplo, si es una caja de texto, el valor va a tener lo que esté escrito predeterminado dentro de la caja de texto. Si es un botón, va a tener la etiqueta de la leyenda del mensaje que muestra ese botón, por ejemplo, aceptar, cancelar y demás, ¿no? Depende del control. El nombre va a ser el nombre que le demos al elemento, el name, ese siguiente atributo. Es importante ponerles el name a todos los elementos, porque también esto se identifica muchas veces del lado del servidor. Y el ID, que es importante también ponérselos, porque a veces nos sirve para manipular el comportamiento del control por medio, por ejemplo, de JavaScript. Entonces, básicamente estos son los elementos que se ponen, los atributos que tiene una etiqueta input. Y pues esto es muy repetitivo. De aquí en adelante, como decía yo, todas las etiquetas o la mayoría de ellas se escriben igual a como lo acabo de decir aquí. Solamente nos vamos a centrar en que van a cambiar algunos atributos, no todos, pero solamente va a cambiar el valor. Vamos a la primera etiqueta, perdón, el primer atributo. El atributo type va a ser para especificar qué tipo de elemento va a representar la etiqueta input. Por ejemplo, un checkbox van a ser casillas de verificación, un hidden van a ser campos ocultos que no se van a ver en pantalla, pero van a estar inmersos en la página. Algo así como que guardamos valores trasfondo. Un tipo password, que son esas casillas de textos que tienen caracteres escritos que aparecen como asterisco, ¿no? Entonces, esos son ejemplos de los que pueden hacer el atributo type. El type también puede ser un tipo radio, que son los radiobotones, un reset, que es el botón para limpiar el formulario, un submit, que es un botón para envío de datos del formulario. Su texto de los botones puede definirse por el atributo value. El tipo texto, que puede ser un cuadro de texto donde podamos escribir, ¿no? Y vamos rápidamente a ver los ejemplos de cada uno de ellos. Un ejemplo del tipo checkbox es el siguiente. Vamos a poner nuestro formulario. Aquí pongo todo el código del formulario, y adentro del formulario qué tipo de elemento vamos a crear. Aquí ponemos input type checkbox. Ajá. Ahí vamos viendo también atributos nuevos. En el caso de los checkbox tenemos el atributo checked, que va a tener de valor checked.
el valor va a ser value, va a ser bicicleta, y entre esas dos etiquetas input, para este caso en especial, nosotros vamos a poner una línea, ¿no?, que dice tengo una bici. El siguiente elemento abajo de los párrafos es otro checkbox que dice tengo un carro, de value tiene valor auto, y el siguiente va a ser un checkbox que va a tener de valor nada, ¿no? Lo que vemos es el resultado en pantalla. Ahora, ¿por qué aquí no he puesto name? Porque bueno, los checkbots tienen un comportamiento diferente a los radiobotones. Aquí no agrupamos realmente cosas, a lo mejor podemos tener selección múltiple. En los radiobotones sí es necesario poner un name, como vamos a mostrar a continuación, ¿no? Entonces, lo que nos sale en pantalla es esto que vemos al lado. ¿Por qué salen los puntitos suspensivos antes del check? Porque tenemos antes un párrafo que tiene puntitos suspensivos. Revisa bien el código, ahí se ven, después de las etiquetas P. Bien, vamos a pasar al siguiente. Vamos a ver que ahora también tenemos radiobotones. Tenemos también un formulario, le damos un nombre y le damos un ID. En este caso, yo como comentaba hace un rato, no es necesario colocar forzosamente el method ni el action, y se va a ver el formulario, pero para propósitos, esto nada más es para propósitos prácticos, ¿no? Por eso no lo pongo cada rato, pero ya en la práctica pues sí es necesario que lo utilices, porque si no tu formulario no tendría ninguna utilidad, o no podrías usarse para enviar información a ningún lado. Bien, vamos aquí abajo a tener otra vez la etiqueta input, nada más que el type va a ser radio. En esta ocasión sí pusimos name, porque el name en los radiobotones tiene una particularidad que lo hace importante tenerlo ahí, es que va a agrupar los radiobotones digamos bien dicho, va a darles una agrupación a tus radiobotones. Por ejemplo, todos estos radiobotones tienen el nombre pasta, porque si tú presionas uno, solamente se va a ver seleccionado uno de todos los que tengan el nombre pasta. Ajá, es como de tener una selección múltiple, pero solamente puedes seleccionar un elemento de todos esos radiobotones, ¿no? O una opción de 3. Si seleccionas, por ejemplo, empastado, suave y dura van a aparecer deseleccionados, pero empastado sí. Si yo, por ejemplo, pusiera abajo, no sé, otra etiqueta input type radio con el nombre vegetales, y pusiera como etiqueta o como leyenda lechuga, y seleccionara, por ejemplo, dura, en la de vegetales podría estar seleccionada y no afectar en su comportamiento. O sea, si tú tienes names diferentes para tus radiobotones, puedes elegir varias opciones. Si tú tienes los mismos names para un grupo de radiobotones, solamente uno de ese grupo puede estar elegido, los demás no. Esto nos sirve para cuando nosotros tengamos varias opciones de las cuales solo se debe elegir una. Y nótese que todo está dentro de un formulario. Siempre ponemos los controles dentro de un formulario cuando los vayamos a ocupar en ese espacio. Aquí hay un ejemplo para contraseñas. Si te fijas, tenemos de nuevo el formulario, y aquí solo cambió el type a password, y lo que vemos en pantalla es lo que saldría en la página. Bien, entonces nosotros hasta aquí vamos a llegar con el tema. Me han pasado dicho por un control, pero bueno, lo voy a continuar para la siguiente. Vamos a ver los demás ejemplos, y al final pues vamos a ver qué pasa con el botón reset y con el botón enviar. O sea, vamos a verlo funcionando. Aquí pues bueno, ya voy a explicar nada más el comportamiento, pero va a haber algo extra, pero eso ya después en otro video lo explicaremos cómo funciona. Hasta aquí entonces vamos a dejarlo, y pues bueno, muchas gracias. Esto ya sería uno de los últimos temas, ¿no? Decíamos. Bien, muchas gracias y hasta luego.